Hola, muy buenas noches. El día de hoy, junto con mi grupo, les vamos a presentar el parcial práctico, el cual es paciente con EPOC. Entonces, pues para comenzar el video, primero vamos a dar una breve introducción sobre qué es el EPOC. Lo que significa es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pues esto es una enfermedad prevenible y tratable que principalmente se caracteriza por síntomas respiratorios que son muy persistentes. Y aparte de estos síntomas, va a haber una limitación del flujo aéreo debido a las anomalías que se encuentran en las vías respiratorias o en las alveolares de cada usuario. Pues generalmente esta enfermedad es causada por una exposición significativa a partículas o gases nocivos. Pues se tiene entendido que es una enfermedad heterogénea con diferentes mecanismos subyacentes. Esta enfermedad, frente al impacto global, es muy relevante, ya que en su prevalencia afecta aproximadamente al 10 al 12%, desde el 10 al 12% de la población adulta mundial. En tanto a la mortalidad, esta es la tercera causa de muerte a nivel mundial, con la cual cuentan con más de 3 millones de fallecimientos al año. También pues frente al impacto global tenemos que esto representa una carga económica, ya que representa un gasto sanitario significativo. Se estima, más o menos está estimado en más de 50 millones de euros anuales. Esto en un estudio a nivel de Europa. Y ya frente al impacto global, específicamente en Latinoamérica, se tiene que la prevalencia varía entre 7,8% y 19,7% según los países de cada región de Latinoamérica. Entonces, pues también tenemos que la prevalencia y la importancia de la rehabilitación cardiopulmonar en una enfermedad obstructiva como lo es esta, el EPOC, es muy importante, ya que desde la rehabilitación cardiopulmonar tenemos una intervención clave en el manejo integral de esta enfermedad, del EPOC. Desde la rehabilitación cardiopulmonar podemos mejorar la capacidad funcional, reducir las disneas y mejorar aún más la calidad de vida del usuario para que pueda seguir haciendo sus actividades del día a día común y corriente sin que le generen problemas. También pues gracias a la rehabilitación cardiopulmonar va a haber una disminución en las hospitalizaciones y la mortalidad pues cuando esto se implemente adecuadamente. También gracias a la rehabilitación cardiopulmonar vamos a generar una optimización de la función respiratoria, ya que con esto vamos a mejorar la eficiencia ventilatoria y la mecánica respiratoria de cada usuario. Bueno, ahora en la etiopatogenia encontramos lo que son los factores de riesgos principales. El primero es el tabaquismo, que es un factor causal más importante, que está entre el 80 y el 90% de los casos. El segundo es la exposición ocupacional, es decir, la exposición a los polvos orgánicos e inorgánicos, agentes químicos y humos. El tercero es la contaminación ambiental, es decir, la polución atmosférica. El siguiente factor es el genético, que es la deficiencia del alfa-1 antitripsina. Este se encuentra entre el 1 al 2% de los casos. El siguiente es la infección respiratoria recurrente en la infancia. Y por último está el factor de la edad avanzada y el sexo masculino, aunque la prevalencia en las mujeres está aumentando. Ahora con la fisiopatología básica encontramos cuatro procesos, que está la inflamación crónica de las vías respiratorias. Esta es una respuesta inflamatoria normal y persiste en el pulmón por exposiciones tóxicas, en este caso el tabaquismo. Va a haber un aumento de los neutrófilos, los macrófagos y los linfocitos T. En este caso, en los linfocitos T va a haber un daño directo, lo cual
esto va a causar que la inflamación continúe incluso después de eliminar este factor desencadenante. El segundo proceso es la remodelación estructural de las vías aéreas pequeñas. Este se da en ciclos de daño y reparación normal que causan el engrosamiento de las paredes del bronquio, incluyendo una hiperplasia de las células calciformes, fibrosis y los depósitos del colágeno. Esto tiene como el fin de que va a resultar un estrechamiento permanente en el bronquio, lo cual va a haber una obstrucción. El tercer proceso es la destrucción del parénquima pulmonar. En este caso se va a presentar una degradación del tejido conectivo por enzimas proteolíticas, lo cual va a causar una destrucción de las paredes alveolares y rupturas de anclajes entre alveolos. Allí va a haber una forma de espacios aéreos grandes, es decir, el enfisema, y se va a ver una reducción de la elastina pulmonar, lo cual quiere decir que las vías aéreas tienden a colapsar durante el proceso de la expiración y el atrapamiento del aire. El último proceso es la hipersecreción del moco y disfunción mucociliar. En este caso va a haber un aumento de las células calciformes e hipertrofia de glándulas submucosas, lo cual va a producir exceso de moco espeso con daño simultáneo, más que todo en el aparato ciliar. Lo cual quiere decir todo esto es que va a haber una acumulación de secreciones, se va a presentar una mayor obstrucción y va a haber mayor susceptibilidad a infecciones y se va a presentar tos crónica productiva. Estos cuatro procesos interactúan entre sí creando un vínculo vicioso, lo cual va a haber como resultado obstrucción progresiva e irreversible del flujo aéreo de esta enfermedad. Para finalizar con la etiopatogenia, encontramos lo que son los mecanismos de daño pulmonar. En este caso, el primer mecanismo es el estrés oxidativo, es decir, va a haber un desequilibrio entre los oxidantes y los antioxidantes. El segundo mecanismo es el desequilibrio de la proteasa y la antiproteasa, es decir, va a haber un aumento de la proteasa, que es la elastasa y metaproteinasa, y al mismo tiempo va a haber una disminución de la antiproteasa, que es el alfa-1 antitripsina. El tercer mecanismo es que se va a ver una apoptosis acelerada de las células estructurales pulmonares, y por último se va a ver una activación de la respuesta inmune innata y adaptativa. En este caso, los cuatro mecanismos no actúan de forma independiente, sino que interactúan entre sí, es decir, amplificándose mutuamente y creando todo esto como un vínculo vicioso, lo que va a hacer que el daño pulmonar sea de manera progresiva, lo cual caracteriza a la enfermedad del EPOC. Las manifestaciones clínicas del EPOC tenemos como signos y síntomas la disnea progresiva en el tiempo. Este empeora más cuando hay actividad física y es persistente. También tenemos tos crónica productiva. Esta es una secreción hialina, o sea, casi transparentosa. También hay producción crónica de esputo. En esta hay presencia o no hay presencia, dependiendo del usuario. Tenemos como examen físico la inspección del tórax. Es un tórax en tónel, o sea que es el tórax se expande tanto como anterior como en posterior. Es más conocido también como por insuflación. En los pulmones se queda atrapado suficiente aire, entonces por lo mismo se llama tórax de tónel, porque se engranda los pulmones y se ve que tanto como en la parte anterior como en la posterior se ensancha el tórax. También tenemos en la palpación disminución de la vibración de las cuerdas vocales. En la percusión encontramos hiperresonancia, ya que no se escucha ningún ruido
por lo mismo, porque en los pulmones se encuentra suficientemente harto aire y pues no se alcanza a escuchar algún sonido al percutir. En la auscultación encontramos como sibilancias o roncos. En cuanto a antecedentes patológicos, que el usuario manifieste como que haya tenido infecciones del tracto respiratorio inferior muy recurrentes. En cuanto a las exposicionales, que haya sido expuesto a polvo o a biomasas. En tóxicos, que haya sido un consumidor del tabaco. Familiares, algún antecedente que tenga algún familiar de EPOC, valga la redundancia. Y neonatales, bajo peso al nacer y también infecciones respiratorias superiores en su infancia. El EPOC tiene dos tipos, donde pueden presentar en grados mayores como en grados menores, que son la bronquitis crónica y el enfisema. Entonces, la bronquitis crónica es la inflamación de las vías aéreas con tos y expectoración de moco. Y el enfisema es la destrucción de los alvéolos, lo que ocasiona el atrapamiento de aire en los pulmones. Buenos días, mi nombre es Daniela Fonseca, voy a ser tu terapeuta el día de hoy. Cuéntame por qué vienes a consulta. Muy buenos días, Mercedes. Vengo porque me duele mucho el pecho, siento fatiga, me canso al caminar, así sea 20 pasos, tengo mucha tos y boto muchas limitas. Vale, entonces por favor préstame tus dedos. Vamos a tomar signos para ver cómo estás. Y ya. Gracias. ¿Has tenido algún tipo de dolor en el pecho o...? Cuando me fatigo, cuando ya camino mucho tiempo, entonces me empieza el dolor del pecho. ¿Y cómo es ese dolor? Como que quema, como presión. Como presión. ¿Te puedes quitar por favor la camiseta para poder revisarte? Toma aire.
por favor vas a decir 33. Di. 33, Otra vez. 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 33, De nuevo. 33, Otra vez. 33. Otra vez. 33, 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 33, Otra vez. 33, Otra vez. 33, Otra vez. 33. Ponte de pie. Toma aire. Suelta. Muy bien. Toma aire. Suelta. Otra vuelta, por favor. Toma aire. Suelta. Listo, ya te puedes vestir, te puedes poner tu ropa.